Siempre me gustó pa' que te vayas. ¿Eh? Sabes de que yo soy José Alfredista. Yo también. En diciembre voy a valorar, depende de cómo sea el comportamiento de estas personas. No me gusta a mí el encono, la diatriba, el odio permanente que se desata en algunos sectores dentro de Morena. No, no me gusta. A ver, ¿qué pasa con la señora Sansores? Creo firmemente que ella depende de la jefa de gobierno en su grupo político y al pertenecer al mismo grupo político creen torpemente que atacándome, que liquidándome, les abre el camino. Que a lo mejor aspiras a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que a lo mejor a la presidencia. A ver, de todos esos chismes, cuéntame. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y de verdad que hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Teníamos muchísimas ganas de platicar con él. Sabemos que está súper ocupado y viviendo pues estos momentos tan intensos, digamos, en la vida nacional. Y por eso le agradezco más que nunca al senador Ricardo Monreal que nos dé tantito de su tiempo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tere? Me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo a distancia. Sí, aquí estamos en el Senado trabajando, pero siempre es un placer y un gusto hablar contigo. Al contrario, Ricardo. Oye, Ricardo, diciembre nos gustó para que te vayas. Fíjate que ya hasta se me había olvidado la canción y ahora me acuerdo. Diciembre me gustó para que te vayas. ¿Eh? Sabes de que yo soy José Alfredista. Yo también. Me encanta la música de José Alfredo, que yo creo que es uno de los cantautores con mayor sensibilidad que haya tenido México. Y bueno, estoy en un proceso, tú lo sabes, Tere, lo he dicho públicamente, que estoy revisando mi permanencia, mi posición dentro del movimiento que fundé, porque no puedes permitir que los ataques estén orientados y dirigidos, orquestados por quienes aspiran o quienes están dentro del partido. Entonces, creo que se equivocan y están demasiado equivocados. Pero estoy muy tranquilo. En diciembre voy a valorar, depende de cómo sea el comportamiento de estas personas. Y si no, ya tomaré un rumbo que le permita al país y a mí mismo este, seguir actuando con seriedad y con congruencia en la vida pública del país. A ver, Ricardo, pero su cruel adiós eh, te hace mucho daño o es más bien que tú le vas a hacer mucho daño con tu cruel adiós, siguiendo con José Alfredo. Sí, pero es muy buena tu réplica, muy ingeniosa. No lo sé, tampoco uno no es necesario. Creo es que uno forma parte de un eslabón, de una cadena. Así lo he sentido siempre. Yo soy fundador desde el inicio de Morena. Tengo 25 años luchando con el presidente López Obrador. Pero no, no, no me gusta a mí el encono, la diatriba, el odio permanente que se desata en algunos sectores dentro de Morena. No, no me gusta. Siempre la polarización, Tere, y tú lo sabes porque tienes mucha experiencia, ayuda a ganar elecciones, pero no te sirve para gobernar. Es muy complicado que tú gobiernes con encono, con odio, con rencor. Yo no creo eso.
y tampoco creo que debamos permanentemente mantener una campaña polarizada entre la ciudadanía. Lo que México necesita es unidad, cohesión para enfrentar estos grandes retos que tenemos ahora y los que van a surgir después, Tere, que son también formidables. Pero a ver, Ricardo, tú hablas de cohesión, de unidad, de que no se puede gobernar, digamos, dividiendo. Eh, pues honestamente, me parece que no tienes mucho que hacer donde estás en este momento, porque ahí las claves son totalmente distintas. Se ha tratado de dividir, de polarizar, y me parece que tu trabajo ha sido muy complejo en ese sentido, ¿no? Porque como pues un senador y un senador con una tan alta responsabilidad, has tenido que buscar consensos, que acordar, y a mí pues, me apantalló mucho, para decirlo claramente, la carta de apoyo de los senadores. En fin, creo que eso es una muestra de que concitas unión, consenso, sobre todo en lo básico, Ricardo, en lo Sí, básico que es el respeto a la ley. A ver, dame una lectura de cómo viste el apoyo de tus compañeros senadores. primero me pareció una decisión para mí de esperanza y gratitud. Esperanza porque nosotros tenemos que constituirnos en un órgano autónomo, en un legislativo independiente, y de gratitud porque los senadores firmaron esa carta en mi respaldo. Te puedo asegurar, Tere, que yo no hablé con nadie en lo individual, fue una decisión de ellos que agradezco, porque a través de los 4 años y medio que tenemos trabajando, más de 4 años en la legislatura pasada y en esta, sí hemos logrado consensos. Y en política, Tere, lo que importa es la palabra y los acuerdos. Para mí es importante que los acuerdos se respeten, se honren. Y los compañeros de grupos parlamentarios distintos al mío saben que yo soy un hombre de palabra y que siempre he buscado los acuerdos y los consensos. ¿A ellos les pareció injusto o les pareció desafortunada la actitud de atacarme? Y expresaron, casi 90, fueron 89, Sí. 90, que en este momento hay solo 106, porque algunos están en misiones interparlamentarias o de trabajo internacional. Pero eso me honra bastante, Tere, porque me obliga a actuar con mayor responsabilidad, pluralidad, inclusión, respeto. Tengo una buena relación con todos, con el PRI, con el PAN, con el PRD, con el PT, con el PES, con todos. Tengo, con el Grupo Plural, tengo una relación de respeto e incluso en muchos de los casos de afecto, porque siempre nos hemos hablado con transparencia, independientemente que ellos militen o participen en otra opción política o en un partido distinto al que yo pertenezco. Es que es la mera cuna de la democracia, ¿no, Ricardo? Justo, pues el poder legislativo es donde antes, en otras épocas, y en otras no tanto, también hay que decirlo, pues como que aprendían los legisladores a tener discrepancias, diferencias, pero en el fondo había una relación personal, humana, cercana, que yo creo que la carta de apoyo de los senadores, pues es una muestra de que has conseguido ese espíritu, Ricardo. Pero a ver, en otros lados no lo has conseguido. Eh, Me preocupa mucho porque tú eres doctor en derecho, lo sé muy bien, maestro universitario, eres un abogado con una formación espléndida, pues que no se respete la ley en nuestro país, porque la señora Laida Sansores, y perdón por pronunciar este nombre, pero la señora Laida Sansores no solamente no acató la ley, sino que se burla de la ley. Entonces, a ver, Ricardo, yo aquí primero te pido,
que me contestes como un ser humano, como un político, y luego que me contestes como un abogado y un legislador. A ver, ¿qué pasa con la señora Sansores? Mira, primero yo creo que ella no es el actor principal. Yo creo que ella constituye una voz y está incrustada en la sucesión presidencial. Creo firmemente que ella depende de la jefa de gobierno en su grupo político y al pertenecer al mismo grupo político creen torpemente que atacándome, que liquidándome, les abre el camino a que se despeje la sucesión. Y yo digo que al contrario, no creo que Morena sea invencible. Nadie lo es, Tere. Y no creo que cometiendo errores, políticas y torpezas en las conductas vayan a resolver esta diferencia y esta elección. Es más, después de la marcha que yo observé recientemente defendiendo al INE, ciudadanos libres, mujeres y hombres salieron a marchar. Yo estuve ahí, Pues te diría que tú la viviste, yo no, pero estuve en el así es. Senado analizándola, estuve trabajando en el Senado, pero te diría que debería pensarse por los dirigentes y los gobernantes en lo que pasó en esta marcha y debería ser una reflexión profunda del camino que estamos llevando a cabo, del camino que estamos recorriendo, porque para mí es una llamada de atención, Tere. Es una llamada de atención que nos obliga a reflexionar. Y no Yo, se entiende, sí, y no se entiende. yo entiendo lo que me dices como ciudadano y coincido plenamente contigo. Pero, a ver, Ricardo, la señora Sansores es gobernadora de un estado, ¿sí? O sea, y hasta donde yo entiendo, pues los gobernadores, los legisladores, los ministros, magistrados, en fin, los tres poderes de nuestro país, pues están para cumplir la ley. Sí, Y la sí, señora Laida Sansores no cumplió la ley porque tú tenías un amparo y lo llevaste personalmente y te comprometiste personalmente, pues con esta situación y la señora no solamente te agredió, que es en lo personal yo creo que muy importante, pero yo creo que por encima de eso está el desacato a la ley. sí. Explícame esto desde el punto de vista jurídico. ¿Qué está Ah, haciendo esta señora? muy bien. Este tema que has tocado, te diría, es clave. En efecto, yo he diferenciado el asunto personal, trivial, partidista, y ese, pues ahí está, lo puedo entender porque pertenece a un grupo político, por la sucesión anticipada, por hacerle el favor a quien lidere a este grupo político y que pensando que de esa manera, eliminando y descalificando, pueden llegar a su propósito. Pero el tema más delicado, en efecto, tú lo has tocado. Ella está como presunta responsable de la comisión de delitos. El hecho de intervenir comunicaciones privadas, y no solo intervenir, sino incluso difundir, que son delitos distintos. Uno es intervenir, que es delito grave, y otro es difundir, aunque a ti te digan que te lo enviaron en un sobre cerrado, que no sabías su contenido, que no sabías, el hecho de que lo difundas es delito. Y un juez federal te obligó y te dijo, no puedes difundir nada en contra de un ciudadano independientemente de su función. Y lo hizo. Y en efecto, nuestro primer acto, Tere, nuestro primer acto como servidores públicos de cualquier poder que tienes investido de poder público, de fe pública, es
la protesta. Tú habrás acudido a muchas protestas o haberlas visto en la prensa. Y la protesta es protesta usted cumplir con la Constitución y la ley, las leyes distintas que de este emanen, y tú dices, sí, protesto. Para poder ejercer el cargo de gobernador, de diputado, de senador, de presidente de la República, de presidente municipal, sin esta protesta no lo puedes ejercer. Es un acto formal, muy en alto nivel, es la esencia de nuestra Constitución, de nuestra República. Y si tú violas la Constitución y la ley, obviamente estás incurriendo en responsabilidad. Y esto, en efecto, Tere, te diría, comienza cuando empiezas a despreciar la ley, cuando empiezas a no aplicarla y que no te interese violarla sistemáticamente, empieza la decadencia de los estados, la decadencia de las sociedades. Porque si el titular, el gobernante o el legislador es el primero que viola la Constitución y la ley, la ciudadanía dice, ¿qué está pasando? Si este señor, esta señora viola impunemente la Constitución, ¿en manos de quién estamos? ¿Cómo van a hacer cumplir la ley o la Constitución cuando se me agreda como ciudadana por cualquier otra persona? Y en efecto, tú has tocado un tema clave. Ella está en responsabilidad, creo yo. Y el juez de distrito ordenó una suspensión que no cumplió. Y ese es otro delito que se llama desacato de una autoridad judicial. Y este desacato tiene que denunciarlo el juez ante el fiscal general de la República para que el Ministerio Público integre una carpeta de investigación por el delito de desacato y puedan solicitar a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencias, que es quitarle el fuero y someterla a juicio como cualquier otro ciudadano, pero tienen que quitarle el fuero y por eso la Cámara de Diputados tiene que declarar la procedencia de estos delitos que yo creo se han cometido con toda flagrancia y que están impunes del cumplimiento de estas conductas. Híjole, Ricardo, a lo mejor yo soy una señora mal pensada, pero veo difícil que eso suceda. Eh, digo, es que me da miedo hasta decirlo ante mí misma, pero a veces se podría pensar que nuestro país no es plenamente un estado de derecho. Hay zonas en la República donde tú sabes, donde pues no manda el gobierno, mandan los narcos. Entonces, este tipo de situaciones viene a colaborar a este sentimiento que tenemos muchos mexicanos. Yo desde luego no soy abogada, pero sí siento que no se respeta la ley y que por lo tanto la posibilidad, en algunos casos estoy hablando, y por lo tanto la posibilidad de que se logre el desafuero y se pueda seguir un juicio en contra de la señora Sansores, lo veo difícil. ¿Cuáles son tus expectativas con relación a esto? Que no vamos a cederte, de que vamos a solicitarle a la Fiscalía y al Ministerio Público que integre la carpeta de investigación. Porque, repito, si la impunidad de la autoridad se convierte en una costumbre, la sociedad tendrá consecuencias graves. El Estado de Derecho del que tú hablas, al que tú te refieres, ese es el alma de las naciones. La ley es el alma de la sociedad. Cuando la quebrantas es gravísimo, pero que la quebrante la autoridad todavía es más grave. Entonces, ¿qué esperanzas tengo? Todas. Tengo esperanzas de que en este país la impunidad no sea una regla general para los gobiernos o autoridades. Tengo esperanza de que aquel que comete un delito o aquella que comete un delito sea castigado o castigada. Tengo esperanza de un México más justo y más próspero.
y tengo esperanzas de un México sin odio, sin rencor, sin encono, sin esta lucha fratricida a la que nos están sometiendo y que pareciera ser no tener fin. Ves el túnel y no ves el final del túnel. Y si Entonces, no le dan el desafuero, ¿qué va a pasar, Ricardo? voy a seguir luchando porque ¿Pero los cómo? gobiernos concluyen. Yo, el que sigas exigiendo, un día se va a hacer justicia. No prescribe la acción contra ella o contra quien resulte responsable, siempre y cuando estés promoviendo insistentemente, saldrá este gobierno que la protege en la Ciudad de México y ella misma concluirá el periodo y yo no voy a ceder de que cumplan con la ley y que sea responsable frente al desprecio y a la violación sistemática que ha sido cometido por ella en distintos actos y conductas, lamentablemente. Ricardo, yo me acuerdo hace algunos años cuando tú aspirabas a ser jefe de la Ciudad de México, de gobierno de la Ciudad de México, pues una encuesta que a mí me parece carente totalmente de confiabilidad y de validez, en donde pues tú perdiste y pues ganó la señora Sheinbaum. Desde Sí. ahí viene ese problema, ese enfrentamiento, o a qué atribuyes esta situación, digamos, tan tensa de la señora Sheinbaum contra ti. Mira, desde aquella ocasión había 21 encuestas y en todas me daban el triunfo. Encuestas serias, encuestas de firmas reconocidas por el INE y por la sociedad. En ninguna encuesta perdía, Tere, Lo sé. pero la que elaboró el partido sin metodología, sin conocimiento, sin imparcialidad, colocó a la señora en primer lugar porque así se los ordenaron. Y yo en ese momento tenía pensado ya retirarme de Morena. Sin embargo, en una conversación que tuve con el presidente López Obrador, siendo él candidato, me pidió que me quedara. Y yo reclamé la exclusión tan vergonzosa y la manipulación de la encuesta en contra mía. Pero porque tenía el deseo de que el país cambiara, porque quería que el presidente de la República fuera Andrés Manuel López Obrador, porque quería que después de casi 20 años luchando lográramos lo que anhelamos en el movimiento, que más tarde sería Morena. Por eso me quedé y después él me propuso ser senador y coordinador del grupo parlamentario en el caso de ganar y lo acepté. Pero en el 2021 ya caminó todo, cada quien por su lado. Nunca me metí con la señora Chamber, porque pues, a pesar de que tengo mis razones claras de por qué la ciudad está así, nunca las he expresado de manera perversa, ni tampoco con el ánimo de desprestigiar al gobierno. Pero en el 21, Tere, en el 2021, eh, hubo una elección intermedia. Por vez primera, la Ciudad de México perdió la mitad o más de la mitad de las Ujú. elecciones, de las alcaldías. Y la intriga palaciega siempre tiene sus frutos. Y la señora Sheinbaum me culpó de que era yo el culpable de que se hubieran perdido esas 9 alcaldías y que yo habría sido el factor que manipuló a los ciudadanos de esta ciudad y los obligué a votar por otros partidos, en este caso por la alianza PRI-PAN-PRD. Lo que es totalmente falso. Tú vives aquí, yo vivo aquí. Aquí la gente está informada. La gente de la Ciudad de México es extraordinariamente politizada. Y aquí es el epicentro de las grandes transformaciones que han ocurrido en el país. Entonces, la gente ni acepta ni permite ningún tipo de manipulación, simplemente se agotó un modelo político en la ciudad y la ciudad reaccionó y votó en contra de otras opciones o votó en favor de otras opciones y en contra de lo que había hecho los últimos 23 años. Yo creo que esa intriga palaciega
me afectó y empezó el ataque más directo y más frontal hasta ahora. Pero vamos a resistir. Entiendo que ella, la jefa de gobierno, tiene sus propias estrategias. Creo que se equivoca al tratar de enfocar las baterías contra mí, porque no están viendo, Tere, la calle, no están viendo el territorio. Repito, esta manifestación de ayer, que es de la ciudad, a cualquier gobernante debería estarle preocupando y analizando qué pasó, qué está pasando, dónde estoy cometiendo errores y dónde debo de corregirlos. Pero no creo que sea tan fácil para ellos asumirla con toda integridad, esta manifestación que para mí me pareció sorprendente. ¿Y qué está pasando, Ricardo? ¿En qué se están equivocando? ¿Por qué de llegar con un apoyo que les daba, pues, realmente la posibilidad de llevar a cabo cambios? Había un buen porcentaje de la ciudadanía que clamaba por un gobierno distinto, honesto, respetuoso de la ley, respetuoso de las instituciones, respetuoso de los órganos autónomos, y de pronto todo se va desmoronando. ¿Qué es lo que está pasando, Ricardo? Tú eres un hombre que tienes muchísima experiencia política, has estado en muy altos cargos de nuestro país, puestos de elección popular que te da también una perspectiva distinta. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo creo que no valoramos suficientemente este proceso de transformación y no valoramos tampoco el que la gente nos apoyara con el propósito de mejorar el país. Prácticamente nos concedió la posibilidad de hacer gobiernos distintos en el 2018. El desprecio a la ley, el desprecio a la Constitución, Tere, permite el que vaya ahondándose la diferencia de ciudadanos con el gobierno. Y si el gobierno comienza a descalificarte y a confrontarte, a las clases medias, a las universidades, a los científicos, a los intelectuales, a los empresarios. Entonces el gobierno, lejos de buscar un proceso de reconciliación o un proceso de acompañamiento que requiere el gobierno para enfrentar los grandes retos, confronta, polariza y a quienes confronta se separan del gobierno. Y muchos de los que confronta estuvieron en la marcha. Yo te aseguro que muchos de ellos fueron nuestros aliados en el 2018 y muchos de los que fueron a la marcha también votaron por nosotros, pero ahora ya se alejaron porque no les gusta que no haya Estado de Derecho, que no haya seguridad jurídica y que no haya respeto a la ley y a la Bueno, y Constitución. si tú me permites que no haya realmente un gobierno autónomo en la Ciudad de México, porque hasta donde yo interpreto las cosas que pasan en mi ciudad, ella obedece ciegamente, pero no tiene una actitud, digamos, independiente, autónoma, como debería de tener pues cualquier gobernante y más de esta ciudad. Y a mí Sí, eso también me preocupa mucho, Ricardo, a la orden de vacías el zócalo, porque tiene que estar listo pues para que hagamos el ridículo los que no pensamos como él. No fue una sugerencia, no fue, sino fue una orden, que es lo que López le da a la señora. Entonces, a mí eso me preocupa mucho, Ricardo. sí, hay que tener todo en cuenta, pero yo estoy convencido de que la autonomía de los órganos, de los gobiernos estatales, del gobierno de la ciudad, de los parlamentos, del Congreso y del Poder Judicial debe ser una realidad, porque es como se pueden generar auténticos contrapesos, Tere. Es como se pueden generar equilibrios en el desempeño de la función pública y en el ejercicio del poder. Si tú concentras todos los poderes en una sola persona, se degenera el sistema social.
Si tú concentras todo el poder en una sola persona, entonces terminamos mal todos y las sociedades son gobernadas de manera distinta a lo que es la democracia y lo que es la justicia. Por eso yo creo que estamos a tiempo de corregir, de reflexionar y de entender que la realidad nos aplasta y que la realidad y la gente lo que quiere es esto: Estado de Derecho, respeto a la Constitución, respeto a la ley, conciliación, serenidad en el ejercicio del gobierno, buen juicio, prudencia, y que estemos juntos en lo fundamental para intentar los grandes cambios que México necesita. Oye, Ricardo, ¿y tú estás consciente de que Morena pues va a resentir un golpe fuerte y ya lo está resintiendo con tu actitud y con tu posible salida? Yo siento que los grupos internamente de Morena están muy polarizados. De todas maneras, Adán Augusto, pues la semana pasada dijo, es un lujo tener al senador Monreal con nosotros, en fin, más grillo que nada desde mi punto de vista. Pero, a ver, Ricardo, ¿qué está pasando en Morena? ¿Tú crees que esta división no va a afectar mucho la situación de este partido el 2024 y el 2023 con el Estado de México y Coahuila? Y tú eres un factor ahí también importante. Sí, toda división, Tere, interna de cualquier grupo político, partido, afecta, toda. Y no sabemos en qué medida ni en qué profundidad, pero sí afecta. Y obviamente yo estoy preocupado porque dentro de Morena, las alas extremas no están reflexionando en lo que en la sociedad está pasando, no están realizando autocrítica sobre nuestro desempeño, no están realizando un análisis objetivo sobre lo que no hemos hecho y sobre los pendientes que nos reclama la sociedad y que fueron nuestro compromiso en la campaña. Eso es lo que nos puede separar de una ratificación del triunfo en el 2024, y eso es lo que nos puede alejar de confirmar que el movimiento pueda ratificar el triunfo en la presidencia de la República y en el Congreso mexicano, en los gobiernos estatales. Es decir, Tere, yo diría que sí genera división y sí genera un debilitamiento cualquier fisura, cualquier fractura o cualquier disidencia dentro de Morena. Pero el factor Monreal yo creo que pesa también tantito, ¿no, Ricardo? Vamos a ver, faltan algunos días para valorarlo, pero vamos a tomar las decisiones correctas y justas. A ver, Ricardo, y ahí te va. ¿Y cuál es la decisión correcta para ti? Hay muchas especulaciones y yo estoy aquí para decirlas, que a lo mejor te pudieras ir al Partido Verde, que quizá el PT, que a lo mejor te vas a Movimiento Ciudadano, que a lo mejor aspiras a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que a lo mejor a la presidencia. A ver, de todos esos chismes, cuéntame, ¿cómo los ves? Mira, no ha decidido nada. Lo que sí te puedo decir con seguridad es que no estoy en el proceso de negociación o de buscar un puesto de consuelo. No lo voy a hacer, Tere. He decidido participar en la candidatura presidencial. He decidido luchar por participar dentro de la contienda presidencial y suceder al presidente López Obrador. Tampoco he estado recibiendo propuestas, ni pláticas o conversaciones sobre partidos políticos. Conozco a todos los dirigentes de los partidos, les tengo respeto y algunos aprecio, pero no hemos hablado sobre la posibilidad de encabezar candidaturas con ellos. Creo que ellos tienen suficientes prospectos, personalidades, hombres y mujeres,
No creo que estén pensando en ofrecerme una candidatura presidencial, pero eso estoy tranquilo porque estoy luchando dentro y conforme los días, las semanas y los meses, Tere, se van estructurando y se van formando las posibilidades políticas. Así es esto y no estoy desesperado. Voy a estar platicando con todos los grupos políticos y voy a decidir en mi posición futura en las próximas semanas o meses. Y esto sí será en enero. Estamos en eso, Tere. No quisiera adelantar porque no quiero convertirme en la fábula de Juanito y el lobo, que al final le pierde credibilidad a Juanito por el simplemente asustar que venía el lobo y al final se queda solo. No, el día que lo tome, tú lo sabrás seguramente. Oye, Ricardo, por último, ¿cómo ves a México para el 2023? ¿Cómo ves a México para el 2024? No te lo pregunto más que como un ciudadano informado y como un político con experiencia. ¿En dónde hay que poner el acento? Desde Mira, tu punto de vista, ¿qué podría cambiar para que realmente México saliera de esta etapa tan complicada que estamos viviendo? yo creo que los principales problemas que debemos atender, nuestras prioridades para el 23 y 24 son seguridad pública, rescatar al país de la inseguridad que la tiene sometida como rehén. La seguridad es clave, Tere, y diría cuatro grandes pilares sobre los que descansa el futuro de México. Seguridad, economía e inversión, que después de la pandemia generó devastación económica en pequeñas y medianas empresas. Hay que ir por su apoyo y en su auxilio. Bienestar, bienestar en donde está salud, educación, fundamentalmente campo mexicano. Y una cuarta, que son los grandes problemas que tenemos ahora, con la economía, es decir, atender los efectos de la inflación, atender los efectos de la carestía, el empleo, la recuperación del poder adquisitivo. Te diría estos cuatro grandes pilares o grandes columnas que debemos atender en el 23 y en el 24 para enfrentar con el mayor de los éxitos los grandes problemas nacionales. ¿Qué esperas, Ricardo, de la reforma electoral propuesta por el presidente? ¿Cómo crees que evolucione esto? No sabemos porque la mayoría calificada no es fácil construirla. Y ayer escuché estos días pasados que el presidente del PRI había dicho que no va a acompañar la reforma electoral. El gobierno está contando con él. Luego entonces sí se aleja la posibilidad de construir una mayoría calificada constitucionalmente. Y volvemos a lo mismo. Si no hay acuerdos, si no hay cumplimiento en los acuerdos, no se podrá lograr sacar adelante ninguna reforma. Lo digo con toda seriedad. Oye, Ricardo, ¿algo te saca de quicio? Porque siempre te veo como muy sereno. O sea, No, me no, gustaría verte enojado un día. ¿No te enojas nunca? casi nunca, casi nunca. Oye, pero eso está muy mal. No, 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 estoy tranquilo. Sabes de que soy un hombre creyente, creo en Dios. Y entonces estoy muy tranquilo, muy sereno. Y ahora es domingo, además hay que ir a misa. Eso sí. Bueno, yo no porque soy atea, pero... Eres atea por la gracia de Dios. No, No, soy atea, pero guadalupana, Ricardo. leí un libro que quizás sea uno de los ateos más grandes de la historia francesa, que te lo recomiendo, Diderot, Denis Diderot. Es un libro extraordinario. Para mí es el primer libre pensador, el primer ateo más consolidado de Francia, de los enciclopedistas. Claro, y a todo el mundo hay que respetar, crea o no crea. Creer o no creer, pero respetémonos todos, que eso es fundamental para la sociedad. Oye, Ricardo, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias. Y bueno, te quiero ver enojado, pero también te quiero ver cantando.
O sea, Claro, hay que sí, cantar. sabes que en enero, ya el año entrante, que tomes tu decisión, te voy a invitar, pero para un karaoke aquí televisado. Ya ¿Te estamos. parece? Ricardo Monreal, muchísimas gracias, senador. Te agradezco mucho esta plática. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.